Muy bien, después de haber conocido todas las características generales que tiene Classroom, hoy nos encontramos ya en el segundo video precisamente para hablar sobre la sección de trabajos, sobre la pestaña de trabajos, que es precisamente el sector donde vamos a encontrar las actividades, los contenidos, las preguntas, las tareas que los maestros o profesores van a enviar a la clase. A continuación, empezamos a conocer precisamente este espacio. El orden de los contenidos que se va a presentar en una clase siempre van de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Fíjense, para que nos ubiquemos de una mejor manera, acá está enumerado, ¿sí? Fíjense, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, ¿no? Hasta arriba. Entonces, esto es un primer dato. En algún caso, el profesor puede tener un orden de arriba hacia abajo, pero eso va a ser muy raras veces, ¿sí? Muy raras veces. Pero en lo general, está de abajo hacia arriba. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar a revisar precisamente acá el tema de las plantas, ¿sí? De abajo arriba. Esta es la primera actividad que ha publicado el profesor. Y fíjense que está con un color, ¿sí? Tiene un color. Entonces, hacemos un clic. Y cuando ingresamos precisamente, observamos ya qué es exactamente la tarea con el que está empezando el profesor. Y justamente dice 1, introducción. Menciona el nombre de las plantas que tienes en casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá observo una pequeña instrucción que dice: pregunta a tus padres los nombres de las plantas que tienes en casa. Obviamente si hay plantas que no conozco, ¿no es cierto? Entonces, y a continuación debo escribir acá, precisamente. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo romero en casa, coma, por ejemplo, tengo manzanilla, entre otras, ¿no? Aquí puedo ir escribiendo otras plantas, ¿sí? Y voy a hacer clic en entregar. Esto es un punto muy importante. Una vez que ustedes resuelvan esta pregunta, hacen clic en entregar. En este caso, el profesor no está evaluando todavía, ¿sí? Si es que estaría evaluando, acá nos aparecería en qué dimensión está evaluando y qué puntaje va a tener. En este caso, como es una pregunta introductoria, entonces no está evaluando, ¿sí? Una vez que yo termino de responder, hago clic en entregar. Por supuesto, esta pregunta es obligatoria, ¿no es cierto? Tenemos que resolver. Hago clic en entregar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una duda? ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una duda acá en esta actividad? Entonces puedo escribirle a mi profesor en privado. Acá, fíjense, tenemos una opción que dice agregar un comentario privado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, tengo una pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo escribir, por ejemplo, plantas medicinales, ¿no? Entonces puedo preguntarle eso. Puedo responder que tengo plantas medicinales. Entonces ahí le estoy preguntando, obviamente. Muy bien, entonces puedo responder que tengo plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Entonces acá el profesor seguramente le va a responder, ¿sí? Y voy a hacer clic en enviar. Y ahora mismo estoy enviando, ¿sí? Aquí dice que se ha enviado a esta persona con esta pregunta, ¿sí? Y el profesor, si le responde, obviamente abajo va a aparecer la respuesta, ¿sí? Bien, entonces ese es un punto, ¿sí? Además, observamos esta opción que dice comentario de la clase o comentarios de la clase. Haciendo un clic, accedemos quiénes han comentado en la clase, en esta pregunta precisamente, ¿sí? Entonces, si yo tengo un comentario, por ejemplo, acá, entonces yo puedo escribir, ¿sí? En este caso no lo vamos a hacer, voy a irme directamente atrás. No olviden, una vez que escriban precisamente la respuesta, hacemos clic siempre en entregar. Hacemos clic en entregar y nos pregunta, dice, ¿quieres enviar la pregunta? No podrás hacer cambios. Esto es un punto muy importante, ¿sí? Tienen que estar seguros de lo que están enviando, ¿sí? Porque esta pregunta también puede evaluarse, ¿sí? Entonces vamos a hacer clic en enviar. Enviamos la respuesta y a continuación nos dice o nos aparece una opción ver las respuestas de los compañeros de clase. Muy bien, entonces yo puedo hacer clic acá precisamente y puedo ver todas las respuestas de mis compañeros, ¿sí? Fíjense, no todas las preguntas van a tener la opción de ver la respuesta de los compañeros, por ejemplo, por si acaso,
¿sí? Entonces hay que considerar esto. Acá, por ejemplo, hay muchos compañeros que dicen que tienen, por ejemplo, rosas, dalias, ¿no? Entre otros. Por ejemplo, hay un compañero que precisamente dice cuna de Moisés, tiene cuna de Moisés. Entonces voy a venir aquí a la respuesta, suponiendo que no conozco cuna de Moisés precisamente. Entonces yo puedo responder, ¿sí? De hecho, Javier Almanza ya lo hizo. Dice, ¿y cómo es la planta de Moisés? ¿No? Entonces, aquí puedo decir, yo también quiero saber cómo es esa planta, ¿no? Entonces, este es un comentario de la clase, ¿no es cierto? Puedo enviar. Enviamos. Entonces, José puede ver y puede responder, ¿sí? Más adelante. Entonces voy a hacer clic en regresar acá, en la flechita atrás. Y de esta manera voy a ir resolviendo. En este caso, la primera actividad, ¿sí? Voy a volver nuevamente. Muy bien. Una vez que terminamos la tarea, fíjense que el color cambió. Acá ustedes observan que el color cambió. Significa que ya no debo esta tarea, ¿no es cierto? A continuación tenemos el punto número 2, que es la teoría. Haciendo un clic, ingresamos. Y acá el profesor va a presentar toda la parte teórica del tema. Puede presentar videos, puede presentar enlaces, puede presentar documentos de Word, en PDF, puede presentar imágenes, ¿sí? Entonces puede presentar muchas cosas. Vamos a ir viendo qué ha presentado este profesor. Por ejemplo, vamos a ir a la primera. Recuerden que siempre revisamos de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. En este caso, lo primero que puso el maestro fue un video, ¿sí? Si hago clic, ahora mismo está abriendo. Vamos a volver a hacer clic. Perfecto. Y ahora mismo ustedes ya observan un pequeño video, ¿sí? En este caso el profesor mandó un video, ¿sí? Voy a volver atrás. Volvemos atrás. El siguiente contenido que he presentado es una presentación. Fíjense, es un PPTX. PPTX es una presentación de PowerPoint. Entonces podemos abrir también, ¿sí? También ha presentado un dibujo JPG, por ejemplo, ¿sí? JPG. Aquí estamos, que es un dibujo, una imagen. También ha presentado un resumen del tema. Entonces puedo abrir, ¿sí? Recuerden que para abrir los contenidos, ¿sí? Por ejemplo, tienen que tener instalado antes, si quieren editar, una aplicación precisamente para abrir. Por ejemplo, para abrir doc.docs es la aplicación es Word, ¿no es cierto? Para abrir, en este caso, las partes de la computadora es un PPTX, tienen que instalar PowerPoint, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es si es que quieren editar estos contenidos, ¿sí? Pero ustedes van a ver que se previsualiza automáticamente. Ingresamos, fíjense. Este es un ejemplo por si acaso. Muy bien. También tenemos que el profesor ha presentado un enlace. Fíjense, ustedes aquí observan. ¿Qué significa esto? Significa que si hago clic, me abre automáticamente la página, una página, ¿sí? Y aquí el profesor quiere que revise todo este contenido, que lea, ¿no es cierto? Que vea qué contenido, qué aspectos está explicando acá, por ejemplo, ¿sí? Voy a volver atrás. También tengo otro video. Nuevamente el profesor ha presentado un nuevo video. Entonces abro. Y en este caso es un video de YouTube, ¿sí? Acá tenemos un video de YouTube. Entonces podemos terminar de ver, ¿no es cierto? Una vez que revisamos todos estos contenidos, vamos a volver atrás. Sin embargo, el profesor en la parte teórica también puede mandar el link para la videoconferencia, ya sea de Meet o Zoom, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, si es que el profesor ha mandado, por supuesto tenemos que hacer un clic y allí encontraremos el link para ingresar a la videoconferencia, además del ID y la contraseña, ¿sí? Que más adelante vamos a hablar en otro video precisamente sobre este tema, ¿sí? Voy a volver atrás. En este caso ya terminé de revisar la teoría. Por supuesto lo tengo que hacer de manera detenida, ¿sí? Tengo que ir leyendo con calma, revisando uno a uno. Muy bien, entonces hasta acá nuestro segundo video sobre el tema de las actividades iniciales en Classroom. En el próximo video estaremos hablando precisamente de las actividades evaluativas que el maestro envía a través de una clase. Nos encontramos en el siguiente video.